A lo largo de décadas, el conflicto entre Israel y Palestina ha seguido siendo un tema destacado en el panorama político global. Las dos regiones han estado atrapadas en una lucha aparentemente interminable, marcada por numerosas guerras e intentos de llegar a una solución pacífica. Hoy profundizamos en los antecedentes históricos, los factores desencadenantes y la situación actual de la guerra entre Israel y Palestina, a menudo denominada uno de los conflictos de mayor duración en la historia moderna. Las raíces de este conflicto se remontan a finales del siglo XIX y principios del XX, cuando oleadas de inmigrantes judíos comenzaron a establecerse en Palestina, impulsadas principalmente por el surgimiento del movimiento sionista. Esto generó tensiones con la población árabe, que temía la pérdida de su tierra y de su identidad nacional. Después de la Segunda Guerra Mundial, se intensificó la lucha por el control de Palestina. En 1947, el Plan de Partición de las Naciones Unidas propuso la división de Palestina en estados judíos y árabes separados, una propuesta que encontró dudas por parte de los árabes. Al año siguiente, Israel se estableció como estado independiente. Esto llevó a una guerra con los estados árabes, conocida como Guerra Árabe-Israelí de 1948 o Guerra de Independencia. El establecimiento de Israel fue un momento decisivo en el conflicto palestino-israelí. Creó una ola de refugiados palestinos, desplazados de sus hogares y tierras. Este período, conocido como Nakba o catástrofe en árabe, constituye la causa fundamental de la demanda palestina del derecho al retorno, un componente clave de negociación en las conversaciones de paz. La escalada de hostilidades entre Israel y sus vecinos árabes continuó en las décadas de 1950 y 1960, estallando en conflictos importantes como la crisis de Suez, la Guerra de los 6 Días y la Guerra de Yom Kippur, que redefinieron significativamente las fronteras palestino-israelíes y la dinámica geopolítica de Oriente Medio. Un punto de inflexión importante en la guerra entre Israel y Palestina fue la Guerra de los 6 Días de 1967. Israel salió victorioso y ocupó Cisjordania, Jerusalén Este, la Franja de Gaza, los Altos del Golán y la península del Sinaí. Este fue el comienzo de la ocupación israelí de estos territorios, una medida condenada por la comunidad internacional, y un tema polémico en las negociaciones de paz. La primera Intifada, un levantamiento palestino contra la ocupación israelí, estalló en 1987. Fue un importante movimiento sociopolítico que tenía como objetivo restaurar la autonomía palestina y la libertad del dominio israelí. La Intifada dejó un impacto duradero en la percepción del conflicto en el escenario global. Los acuerdos de Oslo de 1993 marcaron un hito en el intento de un proceso de paz. Articuló un plan gradual para la retirada del ejército israelí de los territorios palestinos, y el establecimiento de un Estado palestino independiente. Si bien estos acuerdos generaron esperanzas de una resolución pacífica, se vieron estancados por una serie de reveses y violencia. En 2000, la cumbre de Camp David terminó en un fracaso, lo que marcó otra escalada de violencia. En los años siguientes se produjo la Segunda Intifada, ataques terroristas y operaciones militares israelíes, afianzando aún más la narrativa de desconfianza mutua y hostilidad entre las dos partes. La Franja de Gaza ha sido un punto álgido persistente en el conflicto. Las controversias sobre los asentamientos israelíes en la región, las preocupaciones de seguridad y la gobernanza de Hamás, una organización designada como grupo terrorista por Israel, Estados Unidos, la UE y otros, han dado lugar continuamente a enfrentamientos y operaciones militares. Desde asesinatos selectivos hasta ataques con cohetes y túneles, el conflicto Gaza-Israel ha experimentado varias sacudidas estratégicas en las últimas 2 décadas. La lucha por el control de esta estrecha franja de tierra la ha convertido en un punto crítico en el discurso internacional en torno al conflicto palestino-israelí. Por otro lado, Cisjordania es fundamental tanto para Israel como para Palestina. Los asentamientos judíos en este territorio, considerados ilegales según el derecho internacional, y la barrera de seguridad, comúnmente conocida como el muro, han sido los puntos focales de la crítica internacional. En medio de estos conflictos, las iniciativas de paz han continuado. La Iniciativa de Paz Árabe de 2002, la Hoja de Ruta del Cuarteto y la Conferencia de Anápolis de 2007, entre otras, han sido ejemplos de esfuerzos internacionales para llevar una paz duradera a la región. Hasta el día de hoy, la cuestión de una solución de 2 estados sigue siendo el punto focal de las negociaciones de paz, y al mismo tiempo es un sueño difícil de alcanzar. Un futuro en el que tanto israelíes como palestinos puedan coexistir en paz y seguridad dentro de fronteras internacionalmente reconocidas es una aspiración que muchos aspiran. Las narrativas de ambas partes pintan cuadros de aspiraciones e historias empañadas por derramamiento de sangre y promesas incumplidas. Esto crea un conflicto complejo y estratificado que requiere una comprensión paciente del pasado, un reconocimiento empático del presente y una visión esperanzadora del futuro. La clave para encontrar una solución pacífica reside en reconocer la legitimidad de las aspiraciones tanto de israelíes como de palestinos de vivir en paz y seguridad. Las barreras son muchas: miedo, desconfianza, heridas históricas y narrativas contrapuestas, pero se han demostrado vías de diálogo, empatía y compromiso para superar esos obstáculos. La comunidad internacional desempeña un papel crucial en el apoyo al proceso de paz, la creación de asistencia humanitaria y la provisión de plataformas para el diálogo.
La solidaridad global por la causa de la paz en la región resalta un aspecto esencial de la resolución de los conflictos. La lucha puede parecer intratable, pero la historia tiene numerosos ejemplos de conflictos aparentemente irresolubles que encuentran resolución. El muro de Berlín y el fin del apartheid en Sudáfrica son solo dos ejemplos que resaltan el potencial de paz en Medio Oriente. En ambos lados del conflicto palestino-israelí, existe una comprensión cada vez mayor de que la seguridad y la prosperidad reales solo pueden provenir de relaciones pacíficas con sus vecinos. El deseo de paz sigue siendo una señal esperanzadora en un escenario que de otro modo sería sombrío. Las narrativas están cambiando y están apareciendo nuevos caminos para la paz y el entendimiento. Al explorarlos, la guerra entre Israel y Palestina toma una nueva forma, no simplemente como una crónica de contrastes sino como una historia de esperanza y posibilidad, donde los enemigos se convierten en socios en la construcción de un futuro compartido. Mientras continuamos monitoreando los acontecimientos en la región, ya sean pasos hacia adelante o hacia atrás en el camino hacia la paz, recuerde que la posibilidad de paz en el Medio Oriente no es una utopía lejana sino un objetivo realizable y alcanzable. El conflicto entre Israel y Palestina es complejo, sin duda. Pero no es imposible resolverlo. Es cierto que puede llevar tiempo, coraje, paciencia, confianza y un liderazgo extraordinario lograr una paz duradera, pero la historia nos dice que se puede lograr. Esperemos el día en que tanto israelíes como palestinos puedan compartir una coexistencia pacífica en sus respectivos estados. Las narrativas están cambiando y están apareciendo nuevos caminos para la paz y el entendimiento. Al explorarlos, la guerra entre Israel y Palestina toma una nueva forma, no simplemente como una crónica de contrastes sino como una historia de esperanza y posibilidad, donde los enemigos se convierten en socios en la construcción de un futuro compartido. El conflicto entre Israel y Palestina es complejo, sin duda. Pero no es imposible resolverlo. Puede que se necesite tiempo, coraje, paciencia, confianza y un liderazgo extraordinario para lograr una paz duradera, pero la historia nos dice que se puede lograr. Esperemos el día en que tanto israelíes como palestinos puedan compartir una coexistencia pacífica en sus respectivos estados. A pesar de las numerosas fluctuaciones en la historia de Israel y Palestina, la narrativa de la paz persiste. Los pequeños pero significativos avances señalan continuamente la esperanza de un futuro en el que la sombra de la guerra sea reemplazada por la luz de la paz. Las narrativas de cooperación, comprensión y potencial de conciliación contribuyen al diálogo más amplio sobre el futuro de la región. Desde los cuentos antiguos de la Biblia y el Corán hasta las páginas contemporáneas de la historia diplomática, las narrativas de Israel y Palestina se han entrelazado tanto en el conflicto como en la posible reconciliación. Cada capítulo de esta larga saga de la guerra entre Israel y Palestina plantea preguntas difíciles, y solo el tiempo dirá cómo se desarrollarán las respuestas. Background: amanecer sobre la antigua ciudad de Jerusalén. Sin embargo, la esperanza perdura. Incluso frente a obstáculos importantes, la realineación de prioridades y el surgimiento de movimientos dinámicos de base que abogan por la coexistencia ofrecen señales prometedoras de un futuro en el que la guerra entre Israel y Palestina contará con más titulares de paz y menos conflictos. Desde reconocer narrativas históricas hasta crear espacios para el diálogo, desde garantizar los derechos de todos hasta implementar medidas concretas que conduzcan a la paz, el conflicto palestino-israelí requiere atención y esfuerzo integrales por parte de la comunidad global. A medida que continúe el camino hacia la paz, inevitablemente habrá obstáculos y reveses. Un compromiso duradero con la verdad, la comprensión y la justicia, y una búsqueda incesante de la paz, garantizarán que las historias de Israel y Palestina algún día sean historias de coexistencia, no de conflicto. De las cenizas de la guerra, el polvo de la discordia y los escombros de la división está surgiendo el potencial de un futuro pacífico y próspero tanto para israelíes como para palestinos. El capítulo final de la narrativa de la guerra entre Israel y Palestina aún no se ha escrito, y la dirección de esa historia sigue en manos de quienes habitan esta antigua tierra. Background: jóvenes israelíes y palestinos teniendo intercambio intercultural. Reconocer y respetar las narrativas de ambas partes es un paso esencial hacia la resolución y la coexistencia. Solo a través de la comprensión y la empatía podrán estos antiguos adversarios encontrar un camino hacia la reconciliación de sus diferencias, y garantizar la paz y la prosperidad para las generaciones futuras de israelíes y palestinos. Background: en un cruce fronterizo, israelíes y palestinos se dan la mano en paz. El futuro aún no está escrito, pero el karma de estas narrativas históricas podría proporcionar lecciones para otros conflictos en todo el mundo. Si el conflicto palestino-israelí puede encontrar una solución pacífica, podría servir como un faro de esperanza y posibilidad para otros conflictos igualmente atrapados en ciclos aparentemente ineludibles de violencia y desconfianza. Background: silueta de ramas de olivo, símbolo de paz. Las narrativas de Palestina e Israel han estado entrelazadas durante siglos, aumentando en complejidad e intensidad a lo largo de los años. Ahora bien, no es simplemente una cuestión de reconocimiento sino de comprensión de las narrativas de cada uno lo que podría contribuir significativamente a la resolución del conflicto. Las realidades sobre el terreno pueden parecer desalentadoras, pero es importante tener en cuenta que cada conflicto de larga data eventualmente llega a su fin.
Y cuando llegue ese fin para la guerra entre Israel y Palestina, las narrativas de ambos pueblos, el trauma del pasado y la esperanza para el futuro desempeñarán un papel crucial en la configuración de los contornos de una paz duradera. Background: un panorama futuro pacífico de Israel-Palestina, con la coexistencia de ambas naciones.